Hola, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo es el voltaje de carga y descarga de un condensador. Este voltaje es importante porque muchas membranas biológicas actúan como un condensador eléctrico. Por lo tanto, cuando se mide el voltaje en diferentes membranas, como el tejido cardíaco o las neuronas, lo que se está midiendo es básicamente un voltaje de carga y descarga de un condensador. Bien, recordemos, supongamos que tenemos un circuito eléctrico como el siguiente. Supongamos que tenemos un condensador, tenemos aquí una resistencia y un condensador. A este circuito se le aplica un voltaje. Bien, el voltaje de todo este circuito es igual a la suma de los voltajes. Es el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. El voltaje de la resistencia es simplemente la resistencia por la corriente eléctrica y el del condensador es la carga entre la capacidad eléctrica del condensador. La carga de la capacidad eléctrica del condensador es interesante porque fíjense, aquí el voltaje está relacionado con la carga. Si no hay voltaje, no hay carga. Por lo tanto, cuando aquí le aplicamos el voltaje, lo que va a pasar en el condensador es que va a aparecer carga. Entonces, cuando le aplicamos el voltaje, el condensador se va a cargar. Entonces vamos a ver cómo es este voltaje. Cómo es el voltaje del condensador cuando le aplicamos un voltaje. Es decir, cuando se carga. Bien, vamos a suponer que el voltaje que le aplicamos es constante. Eso quiere decir que la derivada temporal nos va a dar 0. Aquí va a ser 0 porque el voltaje que estamos aplicando es constante. Ahora aquí, para sacar la derivada, va a ser la derivada de la corriente por la resistencia más la derivada de la carga entre el condensador. Ahora, la derivada de la carga sabemos que es la corriente. Entonces, lo que tenemos aquí es la resistencia por la derivada de la corriente más la corriente entre la capacidad eléctrica del condensador. Eso nos da 0. De aquí podemos despejar la derivada de la corriente. Entonces, se fijan, la derivada de la corriente es igual a la corriente por una constante negativa. Esa constante es básicamente 1 entre la capacidad eléctrica del condensador y la resistencia. Necesitamos buscar una función que al derivarla nos dé la misma función por una constante. Esa función pues es la exponencial. Entonces, aquí lo que vamos a tener es básicamente que la corriente es la exponencial. Aquí I0, tenemos I0 por la exponencial. La corriente va a ser el potencial eléctrico entre la corriente. Básicamente es por la ley de Ohm. Bien, ahora sabemos que la corriente es la derivada de la carga o que la carga es la integral de la corriente. Entonces, para saber cómo es la carga del condensador, lo que vamos a hacer es la integral de 0 a t de la corriente. Entonces, integramos aquí, ponemos quién es la corriente, es I0, I0 es V0 entre R, y necesitamos integrar la exponencial. La integral de la exponencial es muy fácil, es esta expresión. La tenemos que integrar de 0 a t. Entonces, encontramos esta igualdad. Aquí podemos ver que por la ley del sándwich, C entre R pasa a la parte superior de esta fracción. Tenemos la resistencia aquí, se va a cancelar y nos queda V0 entre C. Básicamente es la carga inicial. Y aquí tenemos un signo menos, lo vamos a meter, entonces el menos 1 se va a convertir en 1 y después nos queda la exponencial. Entonces, esta es la carga del condensador cuando le aplicamos un voltaje. Bien, recordemos que el voltaje es básicamente
Bueno, la carga está relacionada con el voltaje. El voltaje es básicamente Q entre C. Como ya tenemos Q, que es lo que acabamos de calcular, podemos obtener el voltaje. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituir la carga que teníamos, esta carga, la dividimos entre C y eso nos da el voltaje del condensador. Y aquí tenemos esta expresión. Noten que cuando le aplicamos un voltaje al condensador, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se dice que se va a empezar a llenar, se va a empezar a saturar. Cuando T tiende a infinito, este término va a cero. Entonces el voltaje empieza de 0 y empieza aquí en 0 y llega a un voltaje B0. Aquí sería 0. En este caso se dice que se cargó el condensador. Es lo máximo que llega al condensador. Entonces esta gráfica es básicamente una gráfica del voltaje del condensador. Es importante esta gráfica porque en muchos procesos en membranas biológicas se encuentra este potencial y lo que se encuentra es básicamente que es el proceso de carga del condensador o de la membrana eléctrica, la membrana que actúa como un condensador. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si apagamos el voltaje. Es decir, en nuestro voltaje original le ponemos 0, apagamos el voltaje. Entonces, la suma del voltaje de la resistencia, es decir, aquí tenemos nuestro circuito, tenía un voltaje y ahora lo apagamos. Entonces, la suma del voltaje de la resistencia más la del condensador nos va a dar 0. Es decir, aquí tenemos esta expresión. De aquí podemos sacar la corriente. Nos va a quedar menos I igual a Q entre C por R. Bien, ya recordemos que la corriente es la derivada de la carga. Así se define la corriente. Aquí vamos a pasar el signo menos del otro lado. Entonces aquí nos queda que la derivada de la carga es igual a la carga por menos 1 entre C por R. Entonces necesitamos de nuevo una función que al derivarla nos dé la misma función por una constante negativa. Sabemos que esa función es la exponencial. La exponencial en este caso con un exponente negativo. Y aquí sería, si quieren, la carga inicial o B por C. Y entonces, ya que tenemos la carga, lo que tenemos que hacer es dividir entre Q entre C, y eso nos da el voltaje. Nos da el voltaje del condensador. Nos da el voltaje del condensador cuando se descarga, es decir, cuando apagamos el voltaje. Aquí tenemos B0 por C, o sea, Q es B0 por C, por la exponencial negativa. Todo eso entre C, se va a cancelar la C y lo que encontramos es el voltaje del condensador cuando apagamos el circuito. Aquí podemos ver que lo que va a pasar cuando T tiende a infinito es que el voltaje va a ser 0. Y eso es natural porque lo que va a pasar es que el condensador se va a descargar. Si quitamos el voltaje, no vamos a tener carga, entonces se va a descargar. Entonces, este es el proceso. Teníamos un voltaje de B0, cuando lo apagamos, pues el voltaje empieza a disminuir hasta llegar a 0. Esta es una curva de descarga del condensador. Esta gráfica también es importante porque se observa en diferentes membranas biológicas. Cuando se descarga, vamos a medir este potencial. Algo importante es el proceso de carga y descarga. Esto es algo muy común en las membranas biológicas. Se carga y después se carga. Muchas veces se carga y después la membrana, que puede ser una neurona, un axón, manda la señal. Para mandar la señal se descarga. Entonces, en muchos casos, en las membranas biológicas, como el tejido cardíaco, en neuronas, encontramos este tipo de potencial. ¿Qué significa esta curvita que sube? Significa que se está cargando la membrana.
¿Qué significa aquí? Significa que está descargando. Son las dos gráficas que tenemos. Es esta de carga y la otra, perdón, esta es la de carga y la otra es de descarga. Cuando tenemos las dos en un intervalo de tiempo, o sea, se carga la membrana o el condensador y se descarga. Muchas veces aquí quiere decir que recibe la señal y la manda. Recibe la señal y la manda. Este tipo de voltajes son muy comunes en membranas biológicas, ya sea en un tejido cardíaco o en neuronas o otro tipo de membranas biológicas. Por eso es importante entender este proceso. Bien, en un próximo video veremos algunas ecuaciones que tienen que ver con el voltaje en neuronas.